en www.puntashopping.com. Vamos a darle la bienvenida al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo en orden. Me alegro. Ministro, lo vi en otras entrevistas, como señalando a modo, yo no sé si de reclamo, lamentación ¿O qué? de la cantidad de ministros que han ido a la comisión permanente. Dijiste algo así como que en este verano, solo en el verano, han concurrido la misma cantidad de ministros durante los 5 años pasados. ¿Están así? Bueno, esos datos que me pasaron en el momento, yo consulté en Secretaría del Senado qué referencia tenían, y a esa, más allá de la comparación, a ver, es una herramienta que vos siempre casi es la última que tenés como legislador, porque ¿qué haces? Llamás a comisión, haces pedir informe, una cantidad de cosas. El llamado de responsabilidad de un ministro o quien fuere es la última, es la más alta medida que tenés para hacer, porque la Constitución uruguaya es presidencialista y funciona en esos términos. Por lo tanto, el riesgo que yo creo que se tomó es que hacer venir tanto a ministro en tan poco tiempo hace le quita eficacia y de que sea rutinario. O sea, vos, ¿quién está hoy? Entonces, es una potestad que se puede tomar, está todo bien, pero me parece que en términos, pensando de los ciudadanos, no le sacás el rendimiento en cuanto a información. Entonces me pareció como que era sobredosis, pero cada uno se hace cargo. Está bien. Por eso lo dije. Maía, Sí. a un año prácticamente, estamos a nada de cumplirse un año de gobierno. ¿Qué se ha hecho con la reforma educativa que implementó el gobierno pasado? ¿Cuánto se ha frenado? ¿Cuánto se ha continuado? Bueno, es complejo poner un término de dosis, pero intento una síntesis. A ver, creo que se cambió una parte importante, que es la parte vincular con los actores educativos. Cualquier cambio en materia de educación tiene que tener un diálogo fluido entre partes, entre la línea del gobierno, que es ineludible, es indelegable, y quienes llevan adelante en el aula la política pública, esto es la educación, con nuestros hijos, sobrinos, quien fuere, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se mejoró. Segundo, se mejoró el tema de la asiduidad en la presencia de los estudiantes en las aulas. ¿Qué quiero decir con esto? No era solo un problema de deserción, que vos decís, bueno, se te anotan tantos en marzo y después llega octubre, noviembre, llegaron tanta cantidad, sino que los que van, ponele que te faltaban 2, 3 días en un mes, 3, 4 días en el otro, entonces generaba discontinuidad, y eso se hizo una campaña bien público, se tomaron acciones con Plan Ceibal para comunicarse con las familias y mejoró la presencialidad. Ese es un elemento importante a la hora de mejorar la calidad de los aprendizajes. En cuanto a los contenidos curriculares, que es el tercer punto, bueno, eso tiene que empezar ahora algún cambio, y hay alguna variante, una hora más, una hora menos, de alguna asignatura, pero porque no se podía hacer el año pasado, porque comenzaron las clases cuando ya estaba el presidente, comenzaron las clases, el presidente recién había empezado, no teníamos autoridad de Codicen tampoco, entonces eso se tiene que ver ahora. Entiendo que es un proceso que no es de tabla rasa y que hay que cambiar algunas cosas, porque de eso se trata. Vos tenés que cambiar cuestiones que te parezcan que tenés que cambiar, porque pensás distinto, porque tenés otro programa, y dar continuidades en otras áreas. Eso es lo que tú me preguntás directo, más es ANEP que ministerio, pero es la opinión que tengo. Preguntaba por lo siguiente, Robert Silva ha dado entrevistas y ha hablado de desmantelamiento de la reforma y de una carencia de un proyecto integral claro en la educación. Lo tuvimos el lunes acá en Buscadores. Y él habló al respecto, sobre todo considerando tu concurrencia a comisión permanente la semana pasada. Vamos a recordar lo que decía el senador Colorado este lunes pasado. Ese proceso de transformación educativa está teniendo retroceso marcado
ya sea en el detenimiento de los liceos y de las UTU de tiempo completo. Este programa llega mucho al interior del país, hay un fuertísimo impacto en el interior del país, desde Pueblo Noblía hasta Bella Unión, y tantos otros lugares, en Colonia, en la ciudad de Colonia, por ejemplo, en donde instalamos liceos y UTU de tiempo completo, que es mucho más que un plato de comida. O reitero, no hay más UTU, no hay más liceo de tiempo completo. ¿A ti te consta que ha habido un parate o una corrección o un freno a los avances, entre comillas, porque ustedes entienden que fue un avance, y tú en particular, de la reforma educativa? ¿Tú entendés que este gobierno...? Porque al principio daba la impresión que había una continuidad. Claro, eso pasa, por ejemplo, en los liceos y las UTU de tiempo completo, que lo han detenido o los están desmantelando, como pasa en UTU. En UTU hay algunos liceos María Espínola, UTU María Espínola, que le están sacando talleristas, le están sacando figuras, están cambiando el plan de estudio, y eso es un jaque, pero es un golpazo. Porque hay un fraccionamiento de nuevo del sistema. La UTU va para un lado, primaria va para otro y secundaria para otro. ¿Y eso quién paga el pato? Los estudiantes y sus familias, porque no hay una visión sistémica. Esto es, el estudiante es el mismo, el que ingresa a los 3 años que se va a los 18. Y el sistema educativo tiene que actuar articulada y coordinadamente y no cargar sobre las espaldas de la familia las descoordinaciones propias de un sistema burocrático que tiene origen distinto. Entonces el retroceso también se da en los planes de estudio. Miren, yo el otro día mostraba en el Parlamento los planes nuevos que colgó secundaria sin aprobar el Codicen, porque ni siquiera se cumplen las formas mínimamente. Ustedes miran, por ejemplo, los planes de historia, es un retroceso, o los planes de geografía, o los planes de matemática. Hay un retroceso temático, pero además en la forma, en cómo se concibe. Se concibe fraccionada la historia, la matemática, la geografía, con programas que tienen unidades, temitas, que el profesor, que se limita, va a clase, anota los temitas que dio, que leyó antes, y la clase se transforma en lo que teníamos nosotros, es decir, una persona más grande que leyó antes que yo, que se para frente a la clase, repite lo que leyó, yo tomo nota y luego repito. Y la educación ha cambiado a otra cosa, que es el trabajo articulado, coordinado entre las distintas asignaturas. Bueno, hay acusaciones de todo tipo, ¿no? Habla de desmantelamiento, retroceso, un golpazo, desmantelamiento específicamente en UTU. Por alusión, tiene la palabra el ministro de Educación y Cultura. ¿Cuánto tiempo tengo? No. En realidad, a ver, hay una especie de catarata de adjetivos, uno tras otro, pero no hay datos concretos. Pero bueno, yo entiendo que Robert Silva defienda su gestión porque está convencido de lo que hizo. Y está, pero en realidad, las cosas por su nombre. Acá hubo un pronunciamiento ciudadano. La mayoría del pueblo uruguayo votó por un cambio en las políticas públicas, también en educación. Por lo tanto, ni los resultados que se obtuvieron durante el periodo pasado, ni la opinión enormemente mayoritaria de los actores educativos, ni la voluntad ciudadana fueron avalando lo que él con nostalgia sostiene. Por lo tanto, yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es fijar rumbos. El presidente de Codicen dijo claramente que se van a tender a duplicar la educación de tiempo completo. Por lo tanto, vamos a ver que se va a aumentar, ojalá lleguemos a duplicar. Ya ya aplicamos los bonos a partir de la mitad del año pasado, ahora se vuelve con un segmento muy importante desde el comienzo de este año. Se va a ir con las becas de una cobertura de unas 14.000 personas a 70.000 y un monto de 14.000 a 25.000 pesos anuales. Me parece que no debemos transformar la política en general en un show, y tan menos aún la política educativa. Lo de los María Espínola. ¿Los qué? Él habla específicamente de los María Espínola. Es una variedad de modelo de tiempo extendido, completo. Si tiene ajustes o modificaciones, me parecen naturales, porque además tengamos claro, el proyecto completo de la denominada transformación educativa recién empezó el 2025, cuando ya no estaba por voluntad de la gente el gobierno que los impulsó. Por lo tanto, es pasible de reformar, es pasible de cambiar, y aquellas cosas, insisto, que tenemos que cambiar, se cambian, y las que tienen que continuar serán aquellas que tienen
probada sostenibilidad y son buenos para el sistema educativo. Por ahí pasa. Compañeros. Varias noticias que las estuve leyendo hoy a la mañana con referencia a la implementación o creación de los 36 centros MEC, ¿no?, en todo el país. ¿A qué se refiere específicamente eso? Se refiere a no aplicar la misma política de descentralización que llevó el Frente desde los centros MEC, Sí, los centros MEC. porque la realidad 15 años después es distinta, Claro. sí ir a la descentralización, y lo que vamos a ir es con una denominación distinta, se van a llamar espacios MEC. Vamos a ir con innovación, con educación y con cultura a los territorios. Aspiramos y vamos a llegar a 36 durante el periodo, y la idea central es que no sea solo un lugar donde vos vas y llevas, tipo Montevideo hacia el interior, Claro. sino que dejes la posibilidad que surjan de esos lugares y tengas apoyos. Hay ya dos experiencias que están comenzando. Una es la que hicimos un acuerdo con Salto Grande, con Antel, con ACE, con ANDE y otras organizaciones del Estado, y ya hay una instalación para comenzar a hacerlo en el departamento de Salto. Estamos en diálogo con distintas localidades, por ejemplo en Canelones tenemos previsto que esto suceda en Soca y en San Bautista, y estamos en los tramos finales de poner en marcha un vehículo que se va a denominar Espacio MEC Móvil, que va a tener el apoyo de Antel en infraestructura, de Ceibal en los contenidos, hasta el Ministerio de Defensa, y con ello pensamos llegar a 18 municipios durante este año. Es decir, una política de llevar la territorialidad e ir con el Estado en el lugar donde el Estado requiere apoyo para que las pequeñas localidades se puedan expresar. Ministro, es eso. Dime. Le voy a hacer el mismo prólogo que le hice a Robert Silva el lunes. A ver. Yo hace años, décadas ya, señalo que las interpelaciones y los llamados a comisión es un uso y un abuso que no tiene sentido, esas horas y horas que están allí, porque bueno, lo consulté con varios legisladores de todos los sectores, todos estaban de acuerdo que hay que achicar, nunca se achica eso. Un solo diputado dijo que no, que era genial eso, pero bueno. Pero lo que me llamó la atención, cuando le decía al señor Robert Silva esto, es que él cuando expuso, claramente criticando toda la gestión y hablando bien de su gestión, en 2 oportunidades señaló que hizo preguntas que usted no le contestó. A lo cual le dije, bueno, encima que están horas allí y que hacen un abuso, ¿cómo se puede entender que 2 personas civilizadas, uno haga una pregunta y el otro no responda? Él me dijo que, y lo señaló en 2 oportunidades mientras ponía, que usted no respondió. Le pregunto, en caso que sea cierto, ¿por qué no respondió? Porque una cosa es el matiz. Yo digo que esto es un vaso con agua, no, es un vaso con ginebra, no, está bien, son matices. Pero que yo le pregunte, ¿qué es esto? Y que no responda. No sé si es matiz entre el agua y la ginebra. Pero que yo le pregunte qué es y que diga, no, no es un vaso, o no me quede callado, me parece ya el colmo de la payasada. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica que quien lo llamó a usted a la comisión nos dijo acá, con énfasis, que usted no respondió? Bueno, a ver, primero, en el Senado cambió hace un tiempo el régimen de interpelaciones, por lo cual vos tenés 1 hora para exponer y 1 hora para responder. Lo que sucede es que la modalidad que se eligieron, que fueron 5 temas, hubo para responder en esa hora 43 preguntas. Entonces, claro, vos elegís los temas para responder. No te dan... es como si tú pretendieras responder 43 preguntas solo el interpelante, es como que respondieras 1 por minuto. No es práctico. Entonces, No es viable. No es viable, esa es la palabra, no me salía bien. Es decir, no es posible. Entonces, ¿qué elegís en ese lugar? Contestás aquellas cosas centrales que te plantean. Yo entiendo que las contestamos, capaz que no está de acuerdo con la respuesta, que es otra historia, pero no es práctico. O sea, creo que tuvo ese problema, en este caso, la interpelación. Si llegás con 43 preguntas para que te conteste el otro en 1 hora, no, magia no haces. Y después, además, ahí agrego esto, tenés que la totalidad de miembros son 11. Los otros 10 tienen 15 minutos, pongamos que los del gobierno defienden tu gestión y dicen algunas cosas así, agregaré algunas preguntas más que hagan el resto de digamos, los integrantes de la oposición, de las cuales vos tenés 5 minutos de reloj para contestar. Entonces,
Es posible que alguna pregunta pueda ser colgada, pero no por ocultar o eludir la pregunta. Es porque no es, en términos concretos, prácticos. Hay otros mecanismos, que es lo que yo sugerí también públicamente. A ver, como tengo muchos años de haber estado en el Parlamento, conozco distintas modalidades. Entonces, vos a veces ibas y te reunías directamente con un jerarca, me tocó ser oposición, gobierno, Sí, claro. de los dos lados tuve, y vos hablás y resolvés cosas. Lógico. En el mano a mano. Claro. ¿Tá? Y otras veces llamás a comisión, y en comisión tenés más tiempo y resolvés. Cuando vas a sala y cuando vas a una interpelación, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero conozco cómo funciona. Tenés un tiempo determinado para plantear los grandes ejes. Claro. Porque si no, quien nos está mirando, no sabés de qué estás hablando ni qué contenido, y no lo puedes seguir, salvo que tengas, por razones profesionales, que seguirlo, sacar síntesis y estar muy informado por la Sí, claro. actividad que haces. Entonces, eso es lo que sucedió, reitero, 43 preguntas Es un disparate. para hacer todo en una hora, que además estaba la ANEP, que hablaba Pablo Cayani, después venía, por ejemplo, primaria, después venía secundaria, después venía la UTU, Claro. formación docente. Después nos quejamos que son kilométrica, ¿no? Pero- Maratónica. las- Pero ¿cómo haces? Es decir, no es falta de Interpretación. voluntad, es falta de practicidad. Una de las cosas que dijo Silva el lunes es que se había frenado aquello que tanto le costó al gobierno pasado de instaurar el aprendizaje por competencia. Yo veo que ustedes pretenden implementar una suerte de mix en contenido y aprendizaje por competencia, pero traduzcámosle a la gente en qué consistiría este híbrido. Bueno, primero, el aprendizaje por competencia ya venía de antes de la administración pasada, siendo importante en lo que es el mundo UTU, por llamarlo de alguna manera, e incluso en educación inicial, que tiene que ver con las competencias que un estudiante adquiere para resolver problemas y otras cuestiones. Entiendo que acá no tenés que caer en dogmatismos, mucho menos en educación. ¿Por qué? Porque hay áreas de la educación que el mejor instrumento puede hacer que tú busques el aprendizaje a través del sistema de competencias, y hay otro que te puede ser mucho más funcional para lo que se denomina contenidista, es decir, por contenidos más como clásicamente se vieron en Uruguay. Entonces, por eso ese mix que mencionabas vos, es decir, es tener no algo ecléctico, sino algo que vos decís, bueno, ¿cuál es el objetivo en sí mismo? Ir por un camino u otro como contrarios, o tener a disposición de quien esté al frente del aula Sí, y claro. como docente las distintas herramientas para lograr el objetivo central, que es que aprenda. Es ese. Lo demás, insisto, yo no demonizo ni me paro del otro lado tampoco cuando digo competencias o contenidos. Son distintas modalidades de llevar adelante, que además tienen que ver con contexto, con características de los docentes, con 50 cosas Sí. que hacen al aprendizaje de las personas. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, hay dos anuncios que usted informó que creo que son muy importantes. Usted ve que hoy todos acá estamos con celulares porque estamos chequeando la Sí, información. claro, la vida misma. Ahí está. Ahora, usted con referencia al uso de los celulares en las escuelas, usted tiene ahí una opinión, que no es a la prohibición, sino a regular. Sí. ¿En qué consistiría todo eso? Porque usted habla de que sería una regulación entre el docente y los alumnos. ¿Pasa por ahí? Algo de eso. A ver, primero, tenés que llegar a una conclusión. Es bueno que tengan los estudiantes un dispositivo digital para acceder a la información, para trabajar con ella. Dos, es malo que estén pendientes Claro, del celular claro. con, digamos, el Sí, uso sí, de sí. redes sociales, que te desconcentre y demás. Entonces, se puede hacer a través, por ejemplo, no del celular, aunque en el celular vos podés bajar todo lo que te mandan Claro. los propios docentes, u otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué voy por lo de regular? Porque a mí me vino mucho a la memoria a una enorme profesora de didáctica y de historia, que fue mi profesora Carmen Tornaría, en el IPA. Yo le voy a decir una cosa que parece jurásico, lo que voy a decir. Pero cuando estábamos aprendiendo a dar clases, o queriendo hacer, nos decía, ustedes no compitan con la televisión. Tiene color, movimiento, esto, aquello, lo otro, vos sos con una, de esta época, ¿no? Tenés sí. una tiza, un pizarrón, ¿no? Y no mucho más. No, apóyense en cosas que utilizan y que tienen incorporado los estudiantes en su vida. Obviamente, que hoy, imagínate,
cambió, es otro mundo. Hoy eso pasa con la inteligencia artificial. No hay que pelearse con la IA, hay que tenerla de aliada. Hay que tenerla de aliada. Y eso además te interpela en que vos nacés aprendiendo y te vas a morir aprendiendo, porque no hay otra. Por una cosa muy sencilla. Por ejemplo, me han preguntado sobre el tema de las evaluaciones. A ver, yo, por razones de edad, soy de la época que tenía los exámenes obligatorios, sí o sí. ¿no? Terminabas el año, Claro, quinto y sexto de liceo, tenés que dar la materia, la orientación que eligiera. ¿tá? Sí, sí. Bueno, eso ha cambiado y puede seguir cambiando, porque además la modalidad de la corrección, la modalidad de la masividad, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que terminas evaluando? Te interpela, ni que hablar a ustedes como comunicadores, a quienes actuamos en el sistema político para comunicarnos con las personas, a las personas las transforma en el mundo laboral, eso lo estamos viendo, un impacto generalizado. Entonces, se está viviendo una revolución, me guste o no, muy acelerada, muy de estrépito. Entonces, cuando pasa eso, y sí, estamos en una época de cambios extremadamente vertiginosos y eso, digamos, impacta fuertemente en todos los sistemas educativos. Por ejemplo, nosotros este año pasado cambiamos el decreto. Había un decreto sobre las universidades privadas que nosotros consideramos que había sido tomado muy sobre el final del gobierno, con consecuencias complejas o distintas, o discrepábamos, cambiamos. Dentro de los cambios, una de las cosas que vos tenías en cuenta, y que, bueno, venían en parte de otras de la administración anterior, pero mantuvimos o complementamos, es que vos, en las carreras terciarias o universitarias, la modalidad tecnológica y los cambios que se dan en nuevas carreras que antes no teníamos, que no existían, te hace que los marcos en los cuales se rigen para dar garantías a los que estudian y a las instituciones también tengan que tener ciertos grados de flexibilidad y ciertos grados de, digamos, de regulación. Las dos cosas. Por ejemplo, no sé, uno de mis hijos hace en UTEC una licenciatura en tecnología de la información. Vamos a entendernos. Eso no existía hace un tiempo atrás y es un mundo distinto. Podemos citar otros ejemplos. Digamos, estamos todos los días hoy hiper interpelados. Ese fue uno de los temas, perdóname, que tocaba Robert Silva el otro día, el tema de los títulos de los profesores y los maestros, para darle el título universitario, que eso como que quedó... Eso lo cortamos, para hacerlo claro. Bueno, él decía que no estaba de acuerdo. ¿Por qué lo habían cortado? Y bueno, lo cortamos primero, porque ¿qué implicaba? Que vos dieras 2 pruebas para alcanzar un título universitario. Y ese camino, desde el punto de vista académico, es un camino que entiendo que es pobre, desde el punto de vista de que el título que vos tenés no refleja los aprendizajes que tiene que tener el título que te toca, que elegiste. Entonces, fuimos por otro camino. ¿Y saben cuándo terminaron de hacer las pruebas estas? 27, 28 de febrero. O sea, días por medio asumían en la nueva administración que sabían de antemano que teníamos una posición contraria. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, todos los que dieron la prueba se dieron garantías de que esto se corrigiera, funcionara, y todo aquello que corresponde se aplica. Ahora, para adelante vamos por otro camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, yo humildemente aspiro a que la Universidad de la Educación tenga, en esta etapa en que decimos no vengan al pie con esta gobernanza, no vengan al pie con todo lo que pensamos, poder construir una Universidad de la Educación. Porque si ustedes son de alguno de los pueblos del interior donde no llega la UTEC, o la universidad llega con 1, 2, 3 carreras y parcial, la única oportunidad que tú tenés en tu territorio de hacer una carrera de maestro, profesor que sea universitaria, o con título universitario, es si lo que ya existe le das un vuelo distinto y lo transformás en una institución universitaria. Porque ya tenés estudiantes, ya tenés los locales, ya tenés docentes. Entonces, así como hace unos años atrás surgió la UTEC, de una fuerte impronta de quienes, bueno, de los intendentes del interior,
que veían como los hijos de las personas que viven en el interior, que no tienen chance de ir a otro lado, ni moverse demasiado, bueno, tenían ahí una oportunidad. Y hoy hay algunos miles en la Universidad Tecnológica, y hoy, a partir de una base que aspiro en lo personal, sea que le tengamos la madurez política de decir, bueno, esto no es del gobierno, no es del partido tal, es algo que acordemos todos. Porque a la larga... Entonces, sí, dale, perdón, entonces me da la sensación que lo que estás planteando es que tú no entendés al día de hoy que la formación que reciben los docentes en el IPA tenga nivel universitario. No lo tiene. Es ese. A propósito de la Universidad de la Educación, que es una de las grandes metas del MEC para este quinquenio, ¿cuál sería la gobernanza? ¿En qué, perdón? De la Universidad de la Educación. Mira, porque ahí vas a tener lío con los sindicatos, seguro. Bueno, líos siempre tenés, pero yo lo que digo es, esto es muy sencillo y claro de entender. A ver, el programa del Frente Amplio definió que fuera una universidad autónoma y cogobernada. Así presentamos el proyecto de ley. Pero tan cierto como esto es que para tener una universidad de la educación precisás mayorías especiales. Mayorías especiales que trascienden la cantidad de legisladores que tiene en cualquiera de las dos cámaras del Frente Amplio. Ya el Frente, cuando promovió en gobierno de Mujica la UTEC, transitó por un camino distinto del modelo que promueve originariamente, que es autonomía y cogobierno. Claro. Ahora será el Senado, con los distintos partidos políticos, los que entiendo pueden buscar acuerdos para llegar a esto, porque en el fondo lo que estamos con posibilidades de tener o no es un sistema universitario que tenga no ya dos opciones, que son la universidad en lo público, estoy hablando, ¿no? O la UTEC, sino que tenga también una universidad de la educación. Y insisto con esto, si yo fuera a hablar con los demás de una posición, de un paradigma inamovible, que venís al pie en todo, es una cosa, pero si estoy diciendo públicamente que la prioridad es que el Uruguay tenga una universidad de la educación, va a ser responsabilidad de la oposición y del gobierno compartida si hay niveles de acuerdo o no lo hay. Primero se discutirá en el Parlamento. En el Senado, donde donde están todos los partidos que alcanzaron el Senado, después pasar a diputados, si así hay voluntad. Nosotros lo que ponemos como Ejecutivo es la iniciativa política. Y a partir de ahí se discute. Ministro, la última de mi parte. Sí. ¿Los uruguayos vamos a ver el Mundial gratis por televisión? Sí, vamos a verlo en Canal 5, 32 partidos, que incluye todos los partidos que Uruguay llegue, al menos 3. Ojalá que sean todos. Al menos 3. Sabrá vos porque el cruce puede ser con Argentina. Bueno, pero ahí ya tenés 4. Pero ojalá lleguemos a cruzarnos. Está bien. Me gustó esa actitud. Falta Gorsi con el bombo acá, que vamos a jugar los 7 o los 8. Como decía, estamos a 7, 8 partidos de campeón del mundo, diría Gorsi, ¿no? O sea, por Canal 5 gratis. Por Canal 5 gratis. Y eso es un cambio muy importante, es una apuesta fuerte. Son 30 y pico 32 partidos. 32. Que bueno, es un mundial distinto, mucha más cantidad de países. Entonces, a ver, está bueno. 48 selecciones. Que exacto, que el Uruguay tenga esa disponibilidad, que no, en este caso sí, no soy de los tipos que elija decir cosas que onda fundacionales o refundacionales, porque me parece un absurdo, pero sí decir que fue una apuesta a la política de apertura a la sociedad, de democracia, de acceso a algo que es para los uruguayos fundamental, que es el movimiento cultural más potente, que llega más penetración en la sociedad, que es el fútbol, y en la expresión mayor que es la selección uruguaya. Vos tenés algo que países enormes no logran desentrañar de los poquitos que somos y lo mucho que logramos. Y bueno, me parece que habrá otras opciones, por supuesto. Por lo pronto, ver el Mundial va a ser más sencillo que el fútbol uruguayo. Lo cual es mucho decir. Es como, me parece una serie eso. O sea, cada vez tenés un capítulo más. Sí. Imponente. Y está todo de Rampla también. Está lo de Rampla,
Basáñez. Sí, además yo les comento esto. Sí. Está Liverpool, que está de capa caída. No, pero Empataron, pero bueno. pero lo de Basáñez y lo de Rampla es grave. Es delicado. Es delicado. Esa es la, ¿sabes lo que sucede? Mira, cuando uno te dice, asumiste como ministro de Educación y Cultura, decís educación Claro. y decís cultura. Pero aquí. Sí. No, todo es cultura. No, pero escuchá, tiene 15 unidades Claro, ejecutoras. claro. Dentro de ella hay una que se denomina Asuntos Constitucionales y Legales, sí. Claro. que es la que regula, Los estatutos, estatutos personería jurídica. entre ellas, los clubes de fútbol. Conozco Y el tema. para que tengan idea, en determinado momento hubo un reclamo de lo que se denomina la LUPFRO, Sí. que es una parte, ante el ministerio, que ya había tenido un reconocimiento de la administración anterior como asociación civil. Pero iba la otra parte, que era la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era también una organización reconocida por el Estado, organización madre. Y el problema en el fondo era el tema comercial y de derechos del fútbol. Entonces, veo como cuando usted mira una policial y está la bomba y está el cable y tipo tiene que cortar el cablecito correcto, pues si corta el otro revienta todo. Sí. Bueno, un poco la posición que tuvimos que tener en el Ministerio de Educación tuvo que ver con eso, porque nosotros no teníamos, hoy creemos que no tenemos que llegar nunca a una intervención, Por supuesto. pero tampoco a mirar para el costado como si no pasara nada. Está claro. Entonces, fuimos al concepto de ser reguladores y intentamos generar equilibrios y garantías que están en la resolución, en 3 puntos que sacamos. Y bueno, después ahora vino Rampla, Sí. también tiene sus cosas, y después hay una enorme no voy a estimular a nadie, hay algunos, hasta clubes de barrio, de baby fútbol, que también plantean niveles de complejidad. Irregularidad. Sí, porque a veces pasan, no digo los clubes de fútbol, cuando hay otras cosas en juego y hay mucho dinero en el medio, esa es la verdad. Entonces, pero vos ponele, en los clubes de fútbol infantil, que tenés un grupo de padres que se hace cargo, que hace las tortas fritas, sí, esto, sí. lo otro, que tiene que cumplir con estatutos, y hay otro que también la condición humana juega. ¿Y la regulación de la sociedad anónima deportiva? No me arranque otra vez. No, pero eso es más para economía, ¿no? Ahí va. Sí. Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, gracias por esta charla, Mujadores. No, gracias a ustedes por el espacio y fuerte abrazo a la audiencia. Nos vamos a unos consejos, mirá. Este sábado, 28 de febrero, la patria y la tradición se dan la mano. 21ª Marcha de Caballería y 23º Festival de Folclore del Grito de Ascencio. Sábado 28, en Villa Soriano, desde la hora 19, actuarán Dúo Santos Guerra, de Buena Cepa, Marcelo Garay y su banda, Levantando Polvadera, la Sinfónica de Tambores